Buen día, Penélope. Muy bien. Buen día, Lautaro. Bueno, vamos a ir arrancando. Eh, ¿Alguien más? Bien. Bueno, vamos arrancando, chicos, chicas. Vamos a estar cursando geoestadística los días viernes. Algunos viernes eh, vamos a tener teoría por la mañana y práctica por la tarde. Hoy, como es la primera clase, vamos a tener solo teoría. O bueno, algunos viernes también puede cambiar el orden, porque van a tener la práctica en la mañana y un poco de teoría en la tarde. Eh, Estadística, bueno, es una materia que no es difícil, pero que les cuesta engancharse con la materia. Mi recomendación, bueno, la estadística desde la parte teórica sí es bastante, digamos, bastante por ahí pesada, se hace un poco en compleja desde la parte teórica. Pero desde la parte práctica me parece que por ahí es mucho más fácil que vayan enganchando los conceptos eh, a partir de la parte práctica. Así que por eso les recomiendo, bueno, una de las mejores formas de estudiar estadística para los geólogos eh, es haciendo práctica. No, la verdad que no queda otra, pues desde lo teórico es importante que estudien, que comprendan los conceptos, pero bueno, desde lo teórico es un poquito más complejo porque hace falta una buena base matemática, que por ahí los geólogos le escapamos a eso. Pero sí, desde la práctica, haciendo bastante práctica, eh, uno va viendo con más claridad los conceptos. Entonces, por ahí una de las recomendaciones es que traten de hacer la mayor práctica posible que le vamos dando, porque, digamos,
habiendo visto un poco la teoría, habiendo leído los apuntes y haciendo la práctica es donde se le van a ir fijando los conceptos. Y además de eso, porque bueno, después en el momento de evaluar, ya sea en los parciales o en el final, eh, instancias de evaluación recae más que nada sobre la práctica, si bien sobre todo en los exámenes finales se hacen algunas preguntas teóricas, la mayor parte es práctica. Así que como recomendación que no descuiden la parte práctica, en realidad, bueno, que no descuiden ninguna de las dos partes, pero sobre todo la parte práctica, porque creo que es, digamos, es lo que les va a dar el pie para ir entendiendo las distintas unidades. Acá veo, bueno, veo que está Belén y David, que el año pasado empezaron a cursar, creo que Penélope también, sí, Lautaro, y bueno, después dejaron. Seguramente se les ha superpuesto con otra materia o se les ha hecho pesada la carga horaria, pero bueno, David y Belén me llamó la atención porque tenían aprobado el primer parcial y solo les faltaba aprobar el segundo para tener la regularidad. Pero bueno, no pudieron seguir. La materia, bueno, para los que estuvieron cursando un poco el año pasado, la materia con respecto al año pasado no ha cambiado, así que tienen esa ventaja de que por ahí algunos temas ya en algún momento los han estado viendo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, antes de que pregunten, para los que por ahí son nuevos, la materia no es promocional. Tienen que aprobar, hay dos parciales, tienen que aprobar los dos parciales, tener los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, tenerlos aprobados para sacar la condición de regular. Y no hay mucho más que eso. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos con la teoría. Profe, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Profe, ¿usted es de acá de La Rioja o no? Tipo por las clases presenciales, pregunto así, si viene para organizarme y todo eso para poder ir a la universidad. Bien. No, yo soy de San Juan, no, Argentina. El profe Sebastián, que va a estar encargado de las prácticas, es de Tucumán. Así que vamos a tener este cuatrimestre un cursado prácticamente virtual. Si en algún momento eh, se acomoda un poquito la situación, básicamente pasa por la situación presupuestaria de las universidades. Si se llega a acomodar la situación, eh, vamos a poder viajar, pero si no, vamos a mantener la virtualidad. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, tenía entendido de que la uni no estaba pagándole los boletos a los profes. De 10. Claro, sí, ya desde fines del año pasado y bueno, este cuatrimestre sigue igual, así que nos vamos a acomodar con virtualidad. Por ahí sí, bueno, los viernes están dedicados a geoestadística, así que no habría ningún inconveniente. Por ahí en el grupo ayer planteaban el tema de que se superponía con otras materias. Eh, el tema de la superposición con otras materias que sean de otros años ya no es responsabilidad nuestra. A ver, por años acomodamos las materias para que no haya superposición, pero no se puede evitar superposición con materias de otros años. Así que en esos casos, bueno, ustedes deciden a cuál materia asisten y a cuál no. Claro, sí. Yo le consultaba porque por ahí hay veces que tengo que trabajar, entonces para acomodarme si usted venía presencial para aprovechar las clases. Pero sí, no hay problema. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Sí, ¿Los parciales también van a ser virtuales entonces? y seguramente sí. Sí, seguramente sí, a no ser que haya cambiado un poquito la situación para ese momento, pero si no, sí, sería virtual.
¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Bueno, entonces vamos a empezar con, vamos a empezar a ver un poquito la parte teórica. Vamos a arrancar con la unidad número 1. La unidad 1 lo que tiene es que es bastante teórica, digamos. Entonces por ahí se les va a hacer un poquito aburrido, pero bueno. Tiene varios conceptos centrales, digamos, de la materia que son importantes. Bueno, primero que nada, este apartado está puesto en el programa. ¿Cuál es la importancia en el plan de estudio de la asignatura geoestadística? Bueno, acá habla de la necesidad de que el geólogo conozca metodologías estadísticas adecuadas para caracterizar fenómenos naturales y o antrópicos, poder efectuar diagnósticos, llevar a cabo investigaciones experimentales, decidir esquemas y tamaño de muestreo a la luz del problema a resolver, evaluar estadísticamente los datos disponibles, poder asignar un nivel de confianza a esas predicciones efectuadas a partir de ellos y confeccionar mapas geológicos de suelos ambientales o la temática geológica que sea, que tengan en cuenta estos niveles de confianza. Entonces, bueno, esto es importante porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué necesito ver estadística en geología? Y en realidad la estadística no solo en geología, sino que en todas las ramas de la ciencia es muy importante, sobre todo hoy en día que ya estamos en una época donde la generación de datos es altísima, o sea, todo el tiempo, si ustedes se ponen a pensar y analizar, todo el tiempo estamos generando datos. Por ejemplo, no sé, con toda la red de satélites que está orbitando sobre la Tierra, tomando imágenes satelitales en forma permanente, o las estaciones meteorológicas con sus distintos sensores, se están midiendo por ahí con una frecuencia de cada una hora o menos, incluso puede ser, están midiendo los valores de diferentes parámetros climáticos. O no sé, una estación de aforo continua, están midiendo el caudal y los valores físico-químicos del agua. Bueno, se genera una cantidad de datos que es enorme, hoy en día es muy grande. Y la estadística en general y la geoestadística en particular para nosotros tiene la particularidad de que nos permite poder manejar esas bases de datos, esos conjuntos de datos. Porque de nada nos sirve estar generando datos si después no vamos a poder analizar esos datos y sacar conclusiones de esos datos. Entonces, bueno, la estadística como herramienta nos permite poder manejar todos esos datos. No solo los vamos a manejar para sacar los valores centrales, digamos, para caracterizar esa variable, bueno, qué valores tiene, cómo es la variabilidad de esos valores, entre qué rango se mueven esos valores, sino que también nos permite hacer la estadística e inferenciar, bueno, tengo valores para un cierto conjunto, ¿qué pasaría para el total de esos datos? Que eso es muy importante en muchas ramas de la ciencia y en geología también, porque por lo general no podemos acceder a todas las unidades de observación de una población, sino que solamente accedemos a una parte de ello. Pero bueno, si esa porción que hemos accedido de la población es representativa, los datos o las conclusiones que saquemos sobre esas muestras las vamos a poder extrapolar hacia el conjunto de la población. Y otra función importante que tiene la estadística, que ahí lo menciona, bueno, que es asignar un nivel de confianza a las predicciones. Nosotros estamos haciendo inferencia, estamos haciendo predicciones, estamos diciendo, bueno, a partir de la muestra que hemos tomado, que hemos calculado sus valores y demás, estamos infiriendo los datos de una población, bueno, podemos asignar un nivel de confianza a esas predicciones. O sea, el nivel de confianza no es decir, bueno, estos valores que uno está dando se pueden llegar a mover entre este límite superior y este límite inferior. Entre esos dos límites seguro que va a estar el valor.
que uno está proponiendo. Eso es importante porque si no tenemos el límite de confianza o el nivel de confianza, las predicciones no tienen sentido. Si yo les digo que mañana va a haber una probabilidad, no sé, de lluvia del 70% y el nivel de confianza es un más o menos 2%, bueno, ese 70 puede llegar a ser un 72 o puede llegar a ser un 68, se puede mover entre esos valores, pero sí o sí va a caer entre esos valores. Si yo no tuviera ese nivel de confianza, yo les digo que mañana va a haber un 70% de probabilidad de lluvia, para ustedes puede ser lo mismo que yo les haya dicho un 70 que les haya dicho un 0, porque no les estoy dando el nivel de confianza. Así que ese es otro aspecto fundamental de la estadística. Esta es una cita de Arthur Strahler. Strahler fue uno de los geólogos, digamos, destacados del siglo XX y que resume en buena medida cuál es la importancia que se le tiene que dar a la estadística dentro de la geología. Strahler, a mediados del siglo XX, decía bueno, que los métodos estadísticos se pueden poner en la misma categoría que la brújula Brunton o el microscopio petrográfico. Seguramente brújula Brunton ya han usado y microscopio también en mineralogía o en petrología o en sedimentología, en el sentido que no juzgan ni sacan conclusiones por sí mismos. Son solo una herramienta especializada cuyo uso es apropiado en ciertos casos, pero no siempre, ya que bajo ciertas circunstancias puede no ser aplicable. Puede ser un medio para adquirir información única e invaluable que complemente la observación directa y que mejore las bases de razonamiento en problemas geológicos. Bueno, acá Strahler resume un poco la importancia de los métodos geoestadísticos, lo pone como una herramienta más y es así. La geoestadística es una herramienta más, así como la brújula y el microscopio lo son, la geoestadística también. Después menciona unas cosas que son fundamentales. Dice que la geoestadística, su uso es apropiado en ciertos casos, exactamente. Eso es algo que también tienen que aprender de los múltiples métodos estadísticos que hay. Ustedes tienen que conocer bien cuáles son las bases de cada uno de esos métodos, las limitaciones y los campos de aplicación. No pueden aplicar en cualquiera de los métodos a cualquier conjunto de datos. Entonces, tienen que tener un buen conocimiento de los métodos, de sus bases, digamos, y de sus limitaciones, para saber a qué conjunto de datos lo pueden llegar a aplicar. Por eso, Strahler acá mencionaba que no siempre se pueden utilizar. Y también menciona que es muy importante que es un medio para adquirir información única y invaluable. O sea, de ese conjunto de datos que ustedes van a tener, van a sacar nueva información a partir del análisis estadístico. O sea, a partir del procesamiento de esos datos, ustedes van a obtener nueva información, que como él dice, es una información muy valiosa. O sea, en obtener los datos de, no sé, en parámetros centrales, de tendencia central o de dispersión, o el que sea, es información nueva que ustedes obtienen de ese conjunto de datos y es información muy valiosa. Bueno, estadística es la ciencia que se ocupa de describir, modelar y predecir sucesos de fenómenos aleatorios. Acá empezamos a discriminar un poquito lo que es fenómenos aleatorios de fenómenos determinísticos. Nosotros como geólogos nos movemos prácticamente siempre en lo que son los fenómenos aleatorios, que digamos, sería lo opuesto a un fenómeno determinístico. Un fenómeno determinístico, digamos, son situaciones donde uno sabe qué es lo que va a suceder en un instante determinado. Por ejemplo, los satélites que recién los nombramos. Los satélites ya tienen predeterminada su órbita de vuelo. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos saber tal satélite a las 10 de la mañana, podemos conocer cuál va a ser su posición a las 10 de la mañana. O sea, eso es un fenómeno determinístico. Uno puede conocer con anticipación qué va a suceder con tal fenómeno. En cambio, los fenómenos aleatorios son fenómenos que uno no conoce cuál va a ser el resultado. No sé, si uno tiene una moneda al aire, puede caer cara o seca, pero uno, digamos, a priori no conoce
cuál va a ser el resultado. Sí, podemos conocer qué probabilidad hay de que suceda cara o que suceda seca, eso sí podemos conocer, pero no sabemos el resultado final. Esos son fenómenos aleatorios. Y en geología son muy comunes. Ustedes como geólogos pueden ir al campo y hacer un muestreo, por ejemplo, o unas mediciones de valores de pH o de conductividad del agua de un río. Ustedes a priori no conocen cuál va a ser el valor que va a tener el río en determinado punto. Bueno, esos son fenómenos aleatorios. Y como geólogos vamos a estar casi siempre moviéndonos dentro de los fenómenos aleatorios. Bueno, en ciencias de la Tierra, porque estadística no solo es importante para la geología, sino que para otras ramas que están dentro de ciencias de la Tierra, los métodos estadísticos se aplican en trabajos científicos y profesionales tan diversos como los de hidrogeología, hidrología, petrología, índice alimentario, pedología, evaluación de recursos naturales, entre esos gas, petróleos, minerales, evaluación de impacto ambiental, gestión ambiental, detección, bueno, y otros. En realidad, si no me equivoco, casi que no hay rama de la geología en la cual no se pueda aplicar estadística. Siempre que se trabaje con algún tipo de dato, ya sea cualitativo o cuantitativa, vamos a poder aplicar métodos estadísticos. Después menciona que si bien la geología es una ciencia principalmente observacional, algunas veces existe la necesidad de planear un diseño experimental para obtener la información del fenómeno que se quiere estudiar. Un diseño experimental hace referencia a que uno planifica de qué forma se van a obtener los datos de campo, o sea, de qué forma se van a realizar las observaciones en el campo para obtener los valores de la variable. Los investigadores se ven forzados a tomar muestras, que es un subconjunto del total, y a partir de la información que de estas muestras se obtiene, caracterizar todo el fenómeno que se estudia, que es la población. Pero bueno, acá es muy importante y es necesario conocer cómo tomar la muestra para que represente a la población y de este modo permita deducciones válidas sobre el fenómeno que se estudia. Los experimentos deben estar diseñados de forma tal que se minimice la variabilidad introducida en el muestreo y solo se obtengan las variaciones naturales. Eso ya después vamos a ver un poquito. Estos diseños de experimentos, esta forma, digamos, en que se toman los valores de las muestras en el campo, tiene que estar bien diseñado justamente para que la variabilidad que uno va a registrar en el valor de los datos sea esa variabilidad natural que tiene esa variable y no porque hay un sesgo introducido por nosotros. Entonces, como decía recién, el conocimiento científico tiene como base la observación, la experimentación. Esta observación, experimentación me permite obtener un conjunto de datos o de mediciones que estamos realizando sobre alguna de las variables. Y bueno, es importante siempre ver cómo se efectúa el análisis, qué análisis estadístico vamos a hacer, qué método estadístico vamos a aplicar, si tiene validez para este conjunto de datos que nosotros hemos recolectado, y bueno, y a partir de eso, si es aceptado, poder hacer las interpretaciones sobre el conjunto de datos y a su vez poder extrapolar esas interpretaciones al total de la población. Acá nos dice que cuando abordamos el estudio de un fenómeno geológico, algunos de los objetivos e interrogantes más frecuentes son estimar el valor medio y la variabilidad de alguna propiedad en un cuerpo de roca. Eso como geólogo no. O sea, en el cuerpo de roca o algún otro cuerpo, no siempre tiene que ser una muestra de roca. Eso como geólogo nos pasa siempre. Queremos determinar el valor medio y también conocer qué tanto varían los valores entre las diferentes muestras. También nos sucede que queremos detectar si hay diferencias geológicas importantes entre las propiedades de dos o más afloramientos. Eso también, porque bueno, queremos correlacionar, a ver si esos afloramientos corresponden al mismo evento, ¿no? Entonces,
queremos ver si hay diferencias geológicas importantes o no, o si los afloramientos pertenecen a la misma unidad litológica. Queremos también evaluar el grado de asociación, la correlación estadística, eso lo vemos, regresión y correlación lo vemos en la unidad 6. Y también descubrir patrones de variación espacial. Muchas veces queremos conocer, bueno, espacialmente, a ver, esta variable, cómo es su comportamiento espacialmente, si sus valores crecen o decrecen en alguna dirección en particular, o lo hacen en todas las direcciones de la misma forma. Bueno, eso es el patrón de variación espacial. Es difícil saber si los valores medios y la variabilidad de una muestra son los mismos que los de la población. Pero bueno, justamente con la estadística es lo que queremos determinar. Así como decidir si las diferencias entre muestras de distintos afloramientos o de diferentes experimentos son producto del azar, o realmente se trata de muestras de la misma población. Incluso si las propiedades que en una muestra se presentan asociadas no están en la población. Bueno, todos esos son desafíos que la estadística, a través de sus métodos, intenta resolver, y de hecho lo resuelve, digamos, si los métodos están bien aplicados, el diseño de muestreo está bien aplicado, todas estas incertidumbres que tenemos, la estadística lo resuelve. Después, la estadística con el cálculo de probabilidades permite conocer esas diferencias, así como saber cuál es la magnitud del error en esa estimación. Esto es lo que mencionábamos recién. Bueno, uno hace una predicción y bueno, tiene que dar asociado un valor de incertidumbre. Si yo le decía, hay un 70% de probabilidades de que llueva con una incertidumbre o un error de un más menos 2, bueno, puede llover entre 72 y 68. Entre esos valores seguro va a caer el porcentaje de lluvia. Ahora, si yo no tengo ese margen de error, que yo les digo un 70, que les digo un 30, es absolutamente lo mismo porque no conocemos cuál es el margen de error. Provee metodologías para tomar muestras representativas que permitan extraer el máximo de información de un conjunto limitado de datos que sean una base para la interpretación de los fenómenos geológicos. Y permite testear las hipótesis geológicas con objetividad y a partir de los resultados retroalimentar la generación de nuevas hipótesis que den cuenta del fenómeno estudiado. Entonces la estadística como herramienta, bueno, nos permite evaluar los resultados experimentales, a partir de esos resultados experimentales que ya venimos mencionando, que los podemos extrapolar a la población, podemos obtener conclusiones, podemos hacer inferencias, podemos hacer comparaciones, formular hipótesis y verificarlas. Y siempre hay que considerar los errores, siempre. Uno en el método estadístico que sea que esté aplicando, siempre tiene que considerar los errores que puede llegar a tener, ya sea errores sistemáticos o errores aleatorios. Acá nos dice que el análisis estadístico, la complejidad del análisis estadístico no surge a partir de su fórmula. Eso es cierto, pues las fórmulas, bueno, digamos, están, uno las tiene siempre a mano. Lo que es más importante, esto que dice acá, que hay que tener un buen conocimiento de los supuestos estadísticos y de los supuestos físicos que están implícitos en cada análisis. Como les decía recién, hay una gran variedad de métodos estadísticos para aplicar, pero nuestra función es conocer cuáles son los supuestos estadísticos y los supuestos físicos o las limitaciones que tiene cada uno de estos modelos según el conjunto de datos que nosotros queramos analizar y aplicar a ese conjunto de datos los análisis estadísticos que son acordes a esos datos. Ahí es donde está, digamos, nuestra principal tarea es ser criteriosos en ese punto. Después el tema de las fórmulas, no, porque las fórmulas están en los libros, están en los apuntes, están en todos lados. Voy, la busco y las aplico. Pero sí tengo que ser criterioso en qué análisis estadístico estoy queriendo hacer para determinado conjunto de datos. De hecho, ustedes en los parciales o en los finales, las fórmulas las tienen ahí en una hoja, las pueden tener. Lo importante es que sepan qué fórmula van a aplicar y por qué esa fórmula y no otra.
Y hoy en día el empleo estadístico está favorecido por la existencia, bueno, hoy han aparecido ya varios programitas de computación que permiten realizar estadística o aplicar varios métodos estadísticos de forma bastante simple, digamos, y son programas bastante intuitivos, pero bueno, de vuelta a lo mismo, estos programitas son tan amigables, son tan intuitivos, que uno se tienta a aplicar un montón de métodos sobre un conjunto de datos y tal vez está aplicando métodos que no son aplicables a ese conjunto de datos. Entonces ahí también hay que tener cuidado siempre, por más que existan los programitas y demás, y hoy en día sea fácil usarlo, siempre que de fondo, digamos, uno tiene que tener los conceptos estadísticos de por qué está aplicando un método estadístico y no otro, según el conjunto de datos que uno. Bien. Bueno, estadística como ciencia metodológica, en cuyos principios y técnicas se aplican a datos de algún tipo. Las aplicaciones de la estadística en la geología abarcan dos de sus tres ramas. La estadística tiene tres ramas principales. Una de ellas es la estadística descriptiva o deductiva y la otra es la estadística inferencial o inductiva. La descriptiva o deductiva se ocupa del ordenamiento, presentación, cálculo de promedios y porcentajes y la síntesis de los datos. Esto es lo que uno generalmente hace como una primera etapa en su conjunto de datos. Tenemos todos nuestros datos, digamos, y lo que primero hacemos es un análisis estadístico descriptivo. ¿Qué es esto? Es el ordenamiento, presentación, cálculos de promedio, porcentaje y algunas otras medidas que ya nos dan, digamos, en una forma sintetizada, una caracterización de ese conjunto de datos. Y después lo que se suele hacer es, con la estadística inferencial, que bueno, utiliza la información de la muestra estadística para formular conclusiones o realizar predicciones acerca de la población, relacionando los modelos matemáticos y la práctica. O sea, la estadística inferencial me permite, bueno, a ver, a partir de los valores que yo tengo en las muestras, tratar de llevar ese conjunto de datos a un modelo. Eso es algo que uno trata de hacer todo el tiempo. O sea, siempre tratamos de encasillar lo que nosotros tenemos en alguna categoría, en algún sector. No sé, les pasa con un montón de otras materias de la geología. Por ejemplo, la petrología. Ustedes toman una serie de muestras de rocas ígneas, sí, de rocas ígneas, podemos decir, en petrología ígnea, las clasifican, hacen la clasificación petrológica con los triángulos de la Hughes, por ejemplo, y después, bueno, tratan de asignar ese conjunto de muestras a un ambiente geotectónico, por ejemplo. Según las características que ustedes tenían, la descripción de esas muestras y demás, la clasificación, todo, lo tratan de asignar a un ambiente geotectónico. O sea, siempre como que estamos tratando de encasillar los datos o las muestras que nosotros tenemos en un marco más amplio, más global, en su categoría. Eso lo tratamos de hacer siempre porque es la forma en que digamos, estamos ordenados. En estadística pasa lo mismo, nosotros vamos a tratar de encasillar nuestras muestras que a partir de ella vamos a inferir los valores de la población y eso lo vamos a tratar de encasillar en un modelo, que es, en este caso es un modelo estadístico, que un modelo estadístico ya digamos, es una herramienta que me dice cómo se comporta esa variable. Entonces, yo voy a, no sé, tengo un modelo logarítmico, un modelo normal, un modelo exponencial, el que sea, bueno, sí, mis datos voy a tratar de que se ajuste lo máximo posible a alguno de esos modelitos, porque de esa forma yo sé cuál es el comportamiento de la variable. Bueno, unidad de observación o especímenes, cualquiera de las dos formas se le puede decir, es la unidad física dimensional, o sea, tiene dimensiones, pueden ser dimensiones temporales o espaciales, pero tiene dimensiones que nos interesa estudiar u observar de manera sistemática con fines de investigación. En ciencias de la Tierra, una unidad de observación puede ser los periodos de tiempo, por eso acá decimos tiempo o espacio, que puede ser día, semana, mes, año, el tiempo que ustedes consideren
que es el necesario como unidad de observación. O sea, puede ser un periodo de tiempo en un sitio fijo o pueden ser porciones del suelo, digamos, del terreno, ya sea agua o aire, en un instante de tiempo. Eso pueden ser las unidades de observación para lo que es ciencias de la Tierra. Y las unidades de observación poseen características o propiedades. Justamente cada unidad de observación va a tener varias características o varias propiedades y yo voy a estar tomando el valor de una de esas propiedades o de varias de esas propiedades o características, y eso va a constituir mi conjunto de datos o mis conjuntos de datos. Si tomo una sola propiedad y mido el valor de esa propiedad, tengo un conjunto de datos. Si considero dos propiedades y mido el valor de esas dos propiedades, tengo dos conjuntos de datos, y así, según la cantidad de propiedades que yo quiera medir. Y la población de estudio es el conjunto de todos los individuos, objetos, entidades o unidades de observación a los cuales se presenta alcanzar o abarcar en el estudio. La mayoría de las veces se asume abierta o de tamaño indeterminado. La población, digamos, serían todas estas unidades de observación juntas. Y lo que sucede es esto, que por lo general se considera que es abierta o que es de tamaño indeterminado. Si ustedes están trabajando, no sé, volvemos a petrología ígnea, si están trabajando en un batolito o en un plutón y tienen que hacer un muestreo de ese plutón, es una población abierta, porque es imposible acceder a todos los puntos de un batolito o de un plutón. Entonces es una población abierta. Bueno, en geología nos pasa mucho que la mayoría de las veces estamos trabajando con poblaciones abiertas o de tamaño indeterminado. Variable es la característica o propiedad de la unidad de observación, esto que decíamos acá. Estas características o propiedades de cada unidad de observación es lo que va a constituir la variable. Que toma estados o valores distintos de una unidad a otra. O sea, yo tengo las distintas unidades de observación. En cada unidad de observación tengo propiedades o variables, una o más, y cada una de esas propiedades o variables va a ir tomando un valor en cada unidad de observación, y ese valor va a ser distinto con respecto a las otras unidades. Y los datos son los valores medidos o cualidades que se obtienen de la observación o medición de las unidades de muestreo. O sea, de la variable que yo estoy analizando, mido esa variable y ese valor es el que constituye el dato. Y la muestra estadística la forma un número limitado de datos. La muestra debe ser representativa de la población y ser obtenida por un procedimiento que permita que cualquier individuo de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido. O sea, si la muestra ha sido obtenida de esta forma, donde cada individuo o cada unidad de observación tiene la misma probabilidad de ser elegido para tomar el valor de esa variable, si la muestra ha sido obtenida de esa forma, la muestra es representativa de la población. Y nosotros necesitamos que sea representativa porque luego vamos, a partir de los datos de la muestra, vamos a inferir los datos de la población. Entonces acá tenemos población, el conjunto de observaciones posibles, la muestra, el conjunto de observaciones hechas, el tamaño de la muestra que se simboliza con n, eso es la cantidad de observaciones que hemos realizado, muestra aleatoria y muestra sistemática, esto es una diferencia importante. Muestra aleatoria, todas las observaciones posibles tienen la misma probabilidad de ser elegidas, lo que decimos recién, y la muestra sistemática es cuando las observaciones hechas se realizan de manera sistemática sobre una población previamente definida. Esto lo solemos hacer mucho en geología también, que solemos establecer un grillado, y en ese grillado tomamos en forma sistemática las muestras, y la ubicación de cada una de las muestras va a estar definida por el grillado que nosotros estamos generando. Bueno, acá hay unas definiciones que se las he agregado porque habla de población geológica, no digamos de población en forma general, de población estadística, sino ya de población con una mirada netamente geológica.
Es para que diferencien algunos conceptos. De todos modos, se sigue utilizando los conceptos de población estadística, más allá de que estemos hablando de geología. Entonces, bueno, acá población geológica nos dice que dada la naturaleza peculiar y la variedad de los fenómenos geológicos, la población geológica comprende diferentes clases de objetos. Pueden ser cristales, pozos de agua y petróleo, unidades litológicas, emanaciones de gas. Bueno, cualquier evento geológico que se les ocurra puede estar acá dentro. Eventos como erupciones volcánicas, inundaciones, precipitaciones, terremotos o simplemente números, producción de barriles de petróleo, número de manifestaciones minerales, medidas de rumbo de estructura, longitudes de onda de olas de diferentes tipos, profundidades, etc. Y bueno, todos estos elementos son de interés para el estudio que se va a desarrollar. Vamos a tener por un lado una población hipotética que representa el volumen total de material formado por algún proceso que existe en algún punto inicial del tiempo geológico. O sea, cuando yo les daba el ejemplito recién del Plutón o del Stock, bueno, no sé, todos los cristales de feldespato alcalino que están dentro de ese stock sería la población hipotética. La población existente es la parte remanente de esa población hipotética, o sea, ese stock o ese Plutón ha sufrido procesos de meteorización, erosión, hay parte que ya no está ahí, que no se encuentra en ese cuerpo. Entonces, de esa población hipotética ahora nos queda una porción que es la existente, que es la parte remanente de la población hipotética. La mayoría de los individuos no están disponibles para el muestreo porque están enterrados o porque fueron devastados por procesos geológicos posteriores, que es lo que decíamos. La población disponible es el volumen de material de la población existente que es accesible a ser muestreado. De vuelta, volvemos al ejemplo del Plutón a ver esto. Hay partes de ese Plutón que yo no voy a poder acceder para tomar una muestra. Entonces, a todo el Plutón que yo puedo acceder es la población disponible. Y por último, la población objetivo o blanco, que es aquella sobre la que se hacen las inferencias con base a los datos que se obtienen en muestra. O sea, es de la disponible, yo voy a seleccionar algunos puntos y de esos puntos que selecciono son la población objetivo o blanco, sobre la cual se va a hacer el análisis de los datos y se van a hacer las inferencias para el Plutón o el stock completo. Entonces, bueno, estos son conceptos, digamos, geológicos. Sin embargo, se siguen utilizando los conceptos de estadística general. No hace falta que hablemos de población hipotética, existente, digamos, disponible, o población blanco. Podemos seguir hablando de población estadística sin ningún problema. Pero bueno, se los menciono porque en algunos libros esto está presente y es para que lo conozcan. Obtener una muestra implica considerar que se puede deducir información de un fenómeno a partir de un pequeño subconjunto de potenciales observaciones. O sea, que para que eso suceda debemos tener una muestra representativa, que ya hemos dicho que es muy importante la forma en que se seleccionan las unidades de observación que van a constituir nuestra muestra. Y no solo la forma en que se selecciona, sino que también van a ver que es muy importante el tamaño que va a tener esa muestra. Bueno, las recomendaciones estadísticas son bastante difíciles de cumplir para la mayoría de los estudios que nosotros tenemos que hacer como geólogos. Pero bueno, tenemos que tratar de cumplir lo máximo que se pueda de estas recomendaciones estadísticas para que nuestra muestra sea representativa. No nos va a servir de nada ir y tomar una muestra que después no es representativa, porque a mí no me interesa estudiar el conjunto de datos de la muestra nada más. Me interesa estudiar toda la población. Yo a la población entera no puedo acceder, pero lo que hago es tomo un conjunto de datos que sea una muestra representativa, la analizo, saco sus datos, sus conclusiones, y eso lo infiero a la población. Si yo no puedo inferirlo a la población, la verdad que el estudio no tiene mucho sentido. En geología hay muchas complicaciones, digamos, para poder hacer un muestreo con todas las recomendaciones estadísticas seguidas al pie de la letra, pero bueno, hay que tratar de ajustarse lo máximo que se pueda. Algunos problemas de muestreo que nosotros tenemos como geólogos, bueno, observaciones se realizaron donde fue posible hacerlas. Tal vez mi punto de muestreo
no caía en este punto, sino que caía un poco más allá, pero allá estoy en borde de un precipicio y bueno, por condiciones de seguridad no me voy a acercar a ese borde, entonces la muestra no la tomé ahí, la tomé un poco más acá. El sesgo también, eso es muy común de los geólogos. Si uno como geólogo es tendencioso a ir a tomar las muestras en ciertos puntos porque uno cree o considera que en ese punto los valores de la variable que estoy analizando son más altos o son más bajos, depende de qué esté analizando. Bueno, la disponibilidad de las muestras y la complejidad del terreno y de la forma de las muestras. O sea, no sé, tomar una muestra en el medio de un río, que es un río muy caudaloso, y es muy complejo. O sea, o tengo que tener una estructura aérea que me permita caminar sobre el río y de ahí arriba bajar algún instrumento que tome la muestra, o meterme al río, pero tengo que ver qué caudal trae. Bueno, es bastante complejo. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es que la muestra va a influenciar los resultados que obtengamos. Entonces, cada vez que nos desviamos de los supuestos estadísticos, tenemos que saber que estamos influenciando los valores que vamos a obtener en la muestra. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Esta es una primera clasificación de las variables que podemos tener, de esas unidades de observación que dijimos que tienen propiedades o características, en que son las variables, digamos, las podemos diferenciar en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, los individuos se van a diferenciar por los atributos que poseen, pero bueno, no permiten realizar ninguna operación algebraica, ni suma, resta, multiplicación, nada. Esas cualitativas las dividimos en binarias, cuando hay solo dos posibles estados, nominales, que describen los estados del atributo, y ordinales tienen un cierto orden ascendente o descendente. Pero recuerden que no se puede hacer operaciones algebraicas. Y las cuantitativas, los individuos se diferencian por el grado o cantidad relativa expresada en un valor numérico. Y sí podemos hacer operaciones algebraicas. Las cuantitativas las dividimos en discretas y continuas. Las discretas toman valores enteros y las continuas pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Esa es una primera clasificación de variables en cualitativas y cuantitativas. Después tenemos unas escalas de medición. Tenemos la escala nominal, la escala ordinal, escala de intervalos iguales y de proporciones. La escala nominal, acá podemos clasificar, podemos hacer una clasificación. O sea, nuestras muestras, bueno, van clasificadas según su categoría. Entonces, pero bueno, no tienen ningún tipo de orden, nada. Son distintas porque son en diferentes categorías, pero no hay ningún tipo de orden. Por ejemplo, tipos de roca. Tengo grandes rasgos de roca sedimentaria, roca ígnea o roca metamórfica. Bueno, son mis tres categorías y cada muestra la voy poniendo en la categoría que le corresponde. Entonces, por cada categoría yo puedo ver qué cantidad de muestras tengo y qué frecuencia, digamos. Pero no hay valor numérico. La escala ordinal, sí, ya tengo un orden jerárquico, sí, ya puedo ordenar por jerarquía, digamos. Por ejemplo, no sé, si estoy analizando la edad de un conjunto de datos o no sé, el contenido de tal elemento, bueno, si tiene más o menos edad los puedo ordenar, o si tiene más o menos contenido de un cierto elemento, también los puedo ordenar. Entonces esa es la escala ordinal. De intervalos iguales, que es cuando tenemos distancias numéricamente iguales, que representan cambios iguales en una propiedad, pero acá lo importante es que el cero es relativo, o sea, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, las coordenadas geográficas, son escalas de intervalos iguales, porque si yo paso de 10 grados a 20 grados es lo mismo que pasar de 40 grados a 50 grados, es el mismo intervalo. Y aparte de eso, el cero es un cero relativo, porque el cero no me indica la ausencia de esa propiedad. El cero no me dice que no hay temperatura, sino que es un cero relativo, es una escala que se ha establecido y se toma el cero como referencia, pero no indica ausencia de esa propiedad. En cambio, en la escala de proporciones, el cero sí me va a indicar ausencia
de esa propiedad. O sea que es un cero verdadero, ya no es un cero relativo, es un cero verdadero. Algunos ejemplos son los pesos o las longitudes. Si hablamos de kilogramos, 0 kilogramos quiere decir que no tiene peso. O longitudes, no sé, 0 metros o 0 centímetros, no tiene longitud. Entonces, para datos cualitativos o para variables cualitativas, vamos a estar trabajando principalmente en la escala nominal u ordinal. Recuerda ser nominal es categórica, ordinal tiene orden jerárquico. Y los datos cuantitativos los vamos a estar trabajando principalmente con las escalas de intervalo o de proporción. Cero relativo y cero absoluto. Acá viene un poquito el tema de los errores que mencionábamos, los errores que se pueden introducir cuando uno está haciendo un análisis estadístico y sobre todo en el muestreo, cuando va haciendo el muestreo y cuando va tomando el valor en cada unidad de observación de la variable o propiedad que está midiendo, que puede ser uno, que pueden ser varios, los errores que se pueden ir cometiendo, que esos errores me van a influenciar en la validez de la muestra. Entonces, bueno, me dice que cuando se recolectan datos a través de algún proceso de medición suelen aparecer valores inconsistentes. Para explicar estas inconsistencias se utiliza el concepto de error. Los errores se introducen por el operador, o sea, uno, operador o observador, a causa de errores del instrumento de medición, por falta de precisión en la definición operacional o en el proceso de medición. Esas, digamos, serían las tres fuentes posibles de errores que podemos tener. Los errores determinados, llamados también errores groseros, se atribuyen principalmente al instrumental o reactivo en el caso de análisis químico. También pueden ser operativos debido a distracciones por parte del observador o personal o de método. Generalmente estos errores son grandes en magnitud e irregulares en ocurrencia. Estos errores, por lo general, uno cuando analiza la serie de datos se suele dar cuenta porque en magnitud, digamos, se suelen alejar mucho del resto de los valores. Entonces, dentro de todo, son fácilmente detectables. Los errores sistemáticos se producen cuando las medidas tienden a ser siempre más grandes o más pequeñas. Suelen originarse por errores en la calibración de los aparatos, aunque también pueden deberse a condiciones externas, como por ejemplo cambios de humedad. Los errores de método se introducen si existen discrepancias entre la definición conceptual de la cualidad a ser medida y la definición operacional utilizada para efectuar esa medida. Aún así, bueno, los procesos de medidas están libres de errores determinados, sistemáticos y de método. Pueden existir fluctuaciones en los valores numéricos que se obtienen al repetir la medida. O sea, todos estos errores los podemos generar nosotros cuando estamos haciendo la medición de las medidas, pero, a ver, si somos muy cuidadosos y no cometemos ninguno de estos errores mientras tomamos el valor de las medidas, a pesar de eso pueden aparecer otro tipo de errores. Y estos errores son los errores aleatorios, que si se producen en un gran número de observaciones tienden a anularse, es decir, las desviaciones positivas o negativas del valor verdadero en promedio tienden a compensarse aproximándose al valor verdadero. O sea, más allá de estos errores, que por lo general están asociados a la forma en que el operario mide o a la elección del método que se utilizó para medir, que bueno, dependen de uno básicamente. Si somos muy cuidadosos y no cometemos estos errores, pueden aparecer estos errores aleatorios en que ya no dependen de nosotros. Pero esos errores aleatorios, lo positivo que tienen es que si la cantidad de muestras es grande, vamos a tener errores en positivos y errores negativos, o sea que se alejan para un lado o para el otro de los valores centrales y van a tender a anularse, o sea que va a ser prácticamente como que no existen. El espacio muestral y la verosimilitud de los resultados. Bueno, el objetivo principal cuando se estudia un fenómeno aleatorio, o más precisamente una variable de una población de unidades, es determinar el conjunto de cada uno de los resultados o valores posibles. Eso es el espacio muestral, o sea, todos los valores posibles. A eso le llamamos espacio muestral.
Dicho propósito de detallar los valores posibles refiere no solo al valor en sí, sino a su asociación con una medida de verosimilitud o de probabilidad de ocurrencia de cada uno en particular, ya que sus posibilidades pueden ser diferentes. La noción de posibilidad de un resultado es tan importante como el propio valor, pues da la idea de si se trata de un resultado raro o típico. Dentro de ese espacio muestral, nosotros vamos a poder conocer cuáles son todos los posibles valores que puede tomar la variable, y además de conocer eso, vamos a conocer con qué probabilidad, digamos, o qué posibilidad hay de que en cada uno de estos valores vaya apareciendo. La diferencia estadística que habíamos mencionado al principio, que en geología hay dos patas de la estadística. La estadística tiene tres patas fuertes, dos de ellas son muy importantes para la geología. Una habíamos dicho que era la estadística descriptiva y otra la estadística inferencial. Entonces, bueno, la inferencia estadística nos dice cuando se estudia a un fenómeno aleatorio en determinada población, la ciencia tiene el propósito de conocer todo el espacio muestral, lo cual suele ser muy complejo o imposible de conseguir por limitaciones de tiempo y de costos, especialmente si las poblaciones son grandes o abiertas, que es algo que nos sucede de forma frecuente en geología. Por otra parte, puede ser innecesario y hasta absurdo tratar de abarcarlo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que del espacio muestral que nosotros hemos identificado, con todos los posibles valores que puede tener la variable, y con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una muestra, que vamos a medir el valor de la variable en determinados individuos, y eso va a constituir nuestra muestra, y a partir de esa muestra nosotros vamos a hacer una inferencia y vamos a obtener las conclusiones para la población, que es lo que realmente nos interesa, poder conocer a la población completa, no solamente una parte de esa población, sino conocer la población completa. Esa es la inferencia estadística que está esquematizada acá, y es una de las partes fundamentales de la estadística en la geología. Bueno, esto muestra si es muestra geológica o no. Podemos hablar de muestra estadística tranquilamente, no hay ningún problema. Vamos a hacer un recreo. Nos tomamos 10 minutitos, hacemos un recreo y ahí volvemos, chicos. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profes. Ya nos conectamos de vuelta.
Bueno, chicos, chicas, seguimos. ¿Están por ahí o todavía no vuelven? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un poquito más de la parte teórica. No nos queda mucho, unas 10 diapositivas y ahí cortamos por hoy. Ya la clase que viene vamos a terminar de ver la unidad 1 y van a hacer la parte práctica. Bueno, estamos acá, creo. Un problema en muestreo, lo vimos. Acá unos conceptos más. Bueno, en las mediciones, que es cuando uno va a tomar el valor de la variable, lo que sería el dato, hay dos conceptos que son importantes, que es el de exactitud y el de precisión. Exactitud hace referencia cuando los valores medios son cercanos al valor verdadero. O sea, la variable, digamos, tiene un cierto comportamiento, nosotros vamos a tomar el valor de ese comportamiento y cuando lo medimos, por errores en la medición, en el dispositivo que usamos para medir, por fallas del instrumental, ese valor se puede alejar del verdadero valor. Entonces, exactitud hace referencia a eso. Bueno, qué tan cercano es el valor que nosotros estamos midiendo con el verdadero valor. Eso es exactitud. Y precisión es que diferentes valores medidos de la misma unidad, digamos, de observación y para la misma variable, si lo medimos varias veces, bueno, qué tan cercanos están entre sí esos valores. Eso es precisión. Entonces, bueno, si yo mido 10 veces ese mismo valor y esas 10 veces que lo medí, los valores son muy cercanos entre sí, bueno, son mediciones precisas. Pueden estar alejadas del valor verdadero, pero son mediciones precisas. Exactitud y precisión son dos conceptos importantes. Observaciones independientes, bueno, si la selección de una observación determinada no afecta a la selección de la otra, esto es lo que siempre tratamos cuando decimos que el muestreo es aleatorio, que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Bueno, que sean independientes también, no, que si yo selecciono un dato o un conjunto de datos que constituye una muestra, que eso me condicione la selección del siguiente dato o del siguiente conjunto de muestras. Y muestra aleatoria, cada observación es, digamos, una muestra aleatoria sería cada observación posible y que debe tener la misma probabilidad de ser seleccionada. O sea, de la población total, del conjunto de datos, la población, los datos que yo seleccione van a constituir una muestra. Pero bueno, los datos que yo puedo seleccionar, hay una combinación, digamos, infinita de posibilidades de los datos que yo seleccione y constituyen las muestras. Bueno, todo ese conjunto o subconjunto de muestras posibles, todas deben tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Yo voy a seleccionar una de ellas, una de esas posibilidades, voy a seleccionar una de ellas, va a constituir mi muestra, pero todos los posibles subconjuntos de muestras tenían la misma posibilidad de ser elegidas. Si está seleccionado de esa forma, eso constituye una muestra aleatoria. No importa. Entonces, bueno, de forma esquematizada y simple, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a hacer en un análisis estadístico? Primero, el plan para la adquisición de los datos, cómo voy a diseñar mi muestreo, cómo va a ser realizado ese muestreo, cómo voy a hacer las mediciones sobre la variable que estoy estudiando, la variable o las variables. Luego hago la adquisición de los datos, o sea, voy al campo o al laboratorio, donde sea, tomo las muestras, mido los valores de la variable y tengo mi conjunto de datos. Después, con todos esos datos en gabinete, de vuelta, tengo que hacer la sistematización de los datos, o sea, voy a tener un conjunto de datos, tengo que sistematizar esos datos, se suele hacer con tablas, con cuadros, con gráficos, y a partir de eso hago el análisis estadístico, que es lo que nos interesa. En principio, esa estadística descriptiva para caracterizar la muestra como primera medida,
ahora en la unidad 1 vamos a ver mucho de esos métodos, y luego una estadística diferencial, bueno, para llevar los valores de la muestra, poder extrapolarlos hacia el conjunto poblacional, que es el total de los datos. Entonces, cuando hago el muestreo, puedo tener diferentes estrategias. Una de esas es un muestreo aleatorio. En el muestreo aleatorio, acá tenemos un ejemplito. Esta es mi zona de estudio, es un área. En esa zona de estudio, bueno, yo tengo todas las unidades de observación y en forma aleatoria, o sea que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, en forma aleatoria, selecciono cuáles son los puntos donde voy a obtener la muestra. Entonces, bueno, en este caso, este proceso aleatorio me determina que los rombitos azules van a ser los valores que van a constituir mi muestra. Si yo lo vuelvo a generar, este proceso aleatorio seguramente me va a la distribución de otros puntos, van a quedar marcados con rombito azul otros puntos. Bueno, esa va a ser otra posible muestra aleatoria. Eso es lo que decíamos recién, que todas las muestras tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Esto si lo hacemos en área, y si nuestra área de estudio sería una línea, por ejemplo, bueno, acá tenemos sobre la línea los puntos que van a pertenecer a la muestra. Esto es un proceso aleatorio. Si yo lo volviera a repetir el proceso aleatorio, me quedaría repartido de distinta manera las muestras, con un n15, o sea, un tamaño de muestra igual a 15. Después tenemos el uniforme, que el uniforme lo que hace es a nuestra área de estudio, la divide en compartimentos y se fija por algún criterio cuántas muestras voy a obtener por cada uno de estos compartimentos. Entonces, bueno, por cada compartimento voy a tener 3 muestras. Entonces, dentro de cada compartimento van a haber 3 muestras. Entonces, por eso es uniforme. Pero dentro de cada compartimento, todas las posibles muestras en que hay, se seleccionan esas 3 de manera aleatoria. O sea que las 3 están seleccionadas de manera aleatoria. Lo único que yo fijo es que sí o sí en cada compartimento tienen que haber 3 muestras. Acá está representado en forma área y acá está representado en forma lineal. Lo mismo, acá en forma lineal tengo mis compartimentos. Bueno, fijo si van a ser 1, 2 o 3 o 4, las que sean, muestras por cada compartimento. Y de forma regular es cuando yo establezco un punto de inicio y digo, bueno, desde este punto y en tal dirección voy a obtener una muestra cada una determinada distancia. Entonces fijo el 0, 0 y digo, cada una cierta distancia, supongamos que esto es 1 kilómetro, cada 1 kilómetro voy a obtener una muestra. Entonces ese es un muestreo regular. Las muestras, la posición de las muestras ya están predeterminadas. Entonces ahí voy estableciendo mi grilla de cuáles son los puntos donde voy a estar muestreando, tanto para representación areal como representación lineal. Acá tenemos unas representaciones gráficas, esto es lo que veíamos recién. Acá la elaboración del plan de adquisición de las muestras, esto, o sea, cómo voy a diseñar mi plan de adquisición, después ir al campo y tomar los valores de las muestras. Una vez que tengo todos esos datos en gabinete de vuelta, cómo sistematizo toda esa información con tablas, cuadro gráfico, eso es lo que vamos a ver ahora, y va a quedar para la clase que viene lo que sería el análisis estadístico. Entonces ahora vamos a ver, digamos, un poquito cómo se sistematiza con algunos gráficos, algunos cuadros, algunos esquemas, todo el conjunto de datos. Entonces acá tenemos para datos categóricos, o sea que se pueden clasificar por categorías, que también se les llama datos cualitativos, que son gráficos de torta, gráficos de barra. Fíjense que acá la variable sería tipo de litología, entonces tenemos areniscas, calizas, pelitas, y lo que nos indica acá es la frecuencia, cuántas muestras caen en cada una de las categorías. Acá de vuelta siempre tenemos frecuencias en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos las distintas categorías. Estos son datos categóricos o cualitativos. Esto sería gráfico de torta, gráfico de barras, gráficos de barras adyacentes y gráfico de barras apilados. Son distintos gráficos que me permiten representar y sistematizar la información. Para datos cuantitativos, de vuelta tenemos frecuencia,
y tenemos cada una de las categorías. Acá tenemos histograma en A, y acá tenemos en B el polígono rojo, que es el polígono de frecuencia, que este polígono me va uniendo el valor central de cada intervalo de clase y su frecuencia, los va uniendo y me queda el polígono de frecuencia. Todos estos grafiquitos son los que ustedes van a hacer después en la práctica a partir de un conjunto de datos. De vuelta, acá tenemos el histograma de frecuencias acumuladas. Fíjense, acá las clases están puestas de menor a mayor y ya no graficamos la frecuencia absoluta, sino que es la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada me va sumando las frecuencias de las categorías anteriores, por eso va siendo cada vez mayor el número de frecuencias, y el polígono de frecuencias acumuladas. Luego tenemos diagrama de dispersión, es otra forma de graficar los datos, el gráfico de líneas y el QQ. Son todos, digamos, gráficos que ustedes van a ir viendo después en la práctica, para que un poquito los vayan conociendo. Más datos cuantitativos, acá tenemos los diagramas de caja, que son muy importantes y son muy utilizados. Ustedes los van a utilizar bastante y van a trabajar bastante con estos diagramas de caja. En los diagramas de caja, acá por ejemplo tenemos para un conjunto de datos varias poblaciones, y cada población o cada muestra tiene su gráfico de caja. El gráfico de caja me permite ver el valor de la mediana o cuartil 2, el valor del cuartil 1, el valor del cuartil 3 y los percentiles hasta los cuales llegan los bigotes. Y en algunos casos también podemos ver el valor de la media, y también podemos llegar a ver los datos que están alejados una cierta cantidad de desviaciones estándar con respecto a los valores de tendencia central. Entonces, bueno, es otra forma de esquematizar y de sintetizar la información. Diagramas ternarios, que seguramente ustedes están acostumbrados a usarlos en sedimentología y en petrología. Otro diagrama ternario. Otros diagramas, gráficos de dispersión con líneas. Acá tenemos toda la serie de datos, el diagrama de barras, acá el gráfico de líneas. Bueno, son ejemplitos como para que vayan viendo con qué van a trabajar. Acá tenemos los puntos que han sido muestreados, 120 puntos que han sido muestreados, el valor de la variable. Acá la variable que se estaba analizando era por cada uno de estos puntos, se estaba analizando qué porcentaje de zinc tenía cada una de estas unidades de observación. Tenemos 120 unidades de observación. Para cada una de esas unidades de observación, la variable porcentaje de zinc tiene el valor, o sea que estos son los 120 datos. Aquí están ordenados en forma creciente. Entonces se ordenan los datos, podemos tener, una vez que tenemos los datos ordenados, hay veces que conviene trabajar con los datos sin agrupar, y hay veces que conviene trabajar con los datos agrupados. Ya vamos a ir viendo con qué criterio se decide eso. Si decidimos agrupar los datos, tenemos que tener un criterio para decir, bueno, cuántas clases vamos a generar. No es lo mismo hacer 5 clases que 10 clases o 12 clases. Tenemos que tener un criterio para eso. Por cada uno de esos intervalos de clase tenemos el límite inferior, tenemos el límite superior. Por cada clase vamos a tener la frecuencia absoluta, o sea, cuántos valores caen dentro de esa clase, y al mismo tiempo podemos ir teniendo la frecuencia relativa, o sea, qué porcentaje del total representan los valores contenidos en esa clase con respecto a los valores totales. Bueno, podemos construir los histogramas, que son los que veíamos recién, con frecuencia absoluta o con frecuencia relativa. Lo podemos construir con cualquiera de las dos. Acá tenemos el rango o recorrido o alcance del valor de la variable, va de 3,7 a 39,3. Ese es el rango o recorrido o alcance que tiene la variable. El ancho del rango sería la diferencia entre este valor máximo y este valor mínimo. Ese sería el ancho del rango. Acá seleccionamos, hemos decidido, bueno, vamos a hacer 8 categorías, entonces el ancho del rango lo divido en 8 y ahí me queda
cuál es el ancho que tiene que ser para cada clase. Como es un número, digamos, con decimales, yo lo puedo llevar a un valor entero, en este caso es una decisión arbitraria, y establezco un 5% de ancho de clase. Los anchos de clase se pueden determinar por alguna formulita, también se pueden determinar por criterio de quien está analizando los datos, digamos, por experticia, digamos, en el análisis de esos datos, establecer en forma, digamos, en forma directa cuántas clases se van a generar. Entonces, bueno, acá tenemos algunas de las tablitas, así son las tablitas que ustedes van a ir teniendo a medida que vayan trabajando con los datos, los intervalos de clase con su límite inferior y superior, la marca de clase o punto medio de cada clase, es el valor central de la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada en relativa. Así les va quedando la tablita a ustedes, los gráficos que pueden ir haciendo, los histogramas con el polígono de frecuencia, los histogramas de frecuencia acumulada con el polígono de frecuencia acumulada. Bueno, todo esto es parte de la descripción y sistematización de ese conjunto de datos. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá nomás. Clase que viene vamos a empezar con todas las medidas estadísticas descriptivas, que son las medidas de posición, de dispersión y las medidas de forma. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Profe, yo tengo una duda, pero no es de los temas que dio ahora. El libro que vamos a utilizar, después usted nos pasa el nombre, la bibliografía. Sí, sí, en el programa está y en el programa sí, igual yo se los paso, es básicamente el libro de Mabel Mena, que era la profesora anterior, Listo. y de Marta Alperín. La verdad que a mí me gustan, ya es una cuestión, digamos, personal. En varios de los temas, a mí me gusta más cómo está ordenado el libro de Alperín, que ese también lo tienen en la bibliografía, y bueno, cualquier cosa, si no lo encuentran, me lo piden y yo se los paso. Pero bueno, esos son los dos libros, digamos, básicos para la materia. Ah, listo. Buenísimo, profe. Y que bueno, chicas, chicos, semana que viene seguramente vamos a tener teoría en la mañana, donde vamos a terminar de ver estas medidas de estadística descriptiva, y en la tarde van a arrancar con el práctico 1, donde van a aplicar estos conceptos. Así que por hoy llegamos hasta acá nomás. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. Por ahora no, profe. Por ahora no, profe. Profe, hoy no hay clase a la tarde, ¿verdad? ¿De la práctica? No, hoy en la tarde no. Ok, gracias. De nada. Bueno, estaremos viendo. Que tengan buen fin de. Gracias, profe. Chao, nos vemos, profe. Chao, chicos. Chao, profe. No, Bien.